Buenas noches, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios 20. Nos toca ver el versículo 27. Recuerden tener su Biblia, su libretita para apuntar esas cosas valiosas, joyas valiosas que el Señor nos quiere enseñar, porque de lo contrario se nos olvida. Hay veces que uno regresa a la libreta y dice, sí, ya me acordé de esto, ¿verdad? Y hay cosas que impactan nuestro corazón y es muy importante apuntarlas. Y bueno, dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Vamos a ver aquí que espíritu, aquí esta palabra de espíritu se refiere a la conciencia, ¿no? Un comentario de William MacDonald dice así: la conciencia Dios nos la da y sirve a modo de lámpara, arrojando luz sobre nuestros pensamientos, motivos, afectos y acciones. Aprueba y reprueba los pensamientos e intenciones más íntimos de nuestra vida. Entonces, hermanas, Dios nos ha dotado de una capacidad especial a todas para comprender las cosas más profundas, ¿no? Y sin embargo, claro, también esto es una advertencia, porque no podemos esconder nada delante de Dios, así como, yo no sabía, yo no esto. O sea, Dios nos escribió en nuestro corazón su ley, ¿no? Así dice en Hechos 10:16, que Él escribió su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, vamos a Romanos 2, hermanas, para confirmar esto. Ahí en el versículo 14 y 15. Vamos a ver aquí que hay una palabra que se llama gentiles, y aquí se les dice a todos los que no eran creyentes en esa época, ¿no? Es como ahorita alguien que no cree en Cristo como su Señor y Salvador, se le puede decir que es un gentil, ¿no? Así en esa época. Entonces, aquí fíjense, vamos a leer, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es muy interesante, hermanas, parece un poco revuelto, pero se los explico. O sea, pareciera que toda la gente que no conoce a Dios no tiene ley, o sea, no sabe si está haciendo lo bueno o lo malo, no, es que él no es cristiano, no se da cuenta, no, sí, porque aquí en el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, el Señor ya escribió, como ahorita les decía, en Hechos 10:16, si ustedes lo quieren leer, Él dice que escribió la ley en nuestros corazones, ¿no? Dando testimonio su conciencia. O sea, la conciencia acusa, la conciencia te defiende, la conciencia está ahí. Pero hay algo muy importante, hermanitas, que ahorita vamos a ver. Y en nuestro caso, que este versículo está escrito para nosotros en Proverbios, cuando nosotras estamos cerca de Dios, es mucho más clara esa conciencia, esa lámpara. O sea, el Señor, hagan de cuenta, Dios es ese espíritu, esa conciencia, es una lámpara en nuestras vidas que nos va guiando si estamos haciendo bien o si estamos mal. O sea, confirma mucho más esa ley que ya fue escrita en nuestro corazón, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que cuando todavía no eran cristianas, a mí me pasaba de chica, que yo sabía cuando algo había hecho mal, hermana. Si yo había dicho una mentira o algo, ya me sentía incómoda, ¿no? Y no era cristiana, ¿no? Ya sabía si había pensado mal de alguien, me acusaba algo. Y ahora comprendo eso, porque el Señor lo escribió, desde un principio en nuestro corazón. Entonces vuelvo a leer estos versículos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Como que queda un poco más claro, ¿no, hermanitas? Y es como el comentario que les decía ahorita de William MacDonald, porque dice que se refiere a la conciencia que Dios nos da, ¿no? Y sirve a modo de lámpara.
y va arrojando esa luz a nuestros pensamientos, a ver si vas bien, a esos motivos, a esas acciones, a todo te va mostrando si estás haciendo bien o si estás mal. Pero fíjense, hermanas, que esa es una conciencia cuando es más honesta, transparente, sincera, ¿verdad? Que dejas, que te permites ser, ¿cómo puedo explicarte? Pues que te das cuenta y no reprimes lo que la conciencia te está diciendo, porque a veces alguien puede decir, estoy haciendo mal y lo sigue haciendo, ¿no? O sea, a veces te das cuenta y dices, ay, chispas, estoy regándola, no, a ver, ¿por qué me siento incómoda? Y buscas solucionar eso que estás haciendo mal, ¿no? Te arrepientes, etcétera. Pero cuando no hacemos eso, hermanas, vamos a ver dos tipos de conciencia que el Señor pues no le agrada. Una de ellas es una conciencia corrompida y otra es una conciencia cauterizada. La primera que les comenté, la corrompida, vamos a Tito, vamos a analizarla. Tito capítulo 1, versículos del 15 al 16. Y vamos a ver estas características de esta mente corrompida, pero primero vamos a leer los versículos. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Vieron esta mente? Esta conciencia, corrompida. Dice el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, aquí vienen estas características de una mente, de una conciencia corrompida, hermana. Primero, que parece que conocen a Dios, ¿no? Pero sus hechos lo niegan, todo lo que hacen lo niegan y son rebeldes, abominables. Entonces, quiero decirles algunos hechos para que se identifiquen. A lo mejor nosotras estamos teniendo esa mente corrompida, ¿no? Entonces, primeramente, los hechos son en palabras, en pensamientos y en acciones. O sea, a veces nuestras palabras no son las correctas y te puedes decir cristiana y vas a la iglesia y te sabes la Biblia de memoria, etcétera. Pero si tus palabras no son las correctas, estás teniendo una mente corrompida. En las palabras puede ser hablar mal de alguien, decir groserías, decir mentiras, críticas, etcétera. En tus pensamientos, tal vez te muestras linda y abrazas y besas y todo, pero en lo interno estás envidiando, no has perdonado, estás juzgando, ¿no? O sea, esos son ya tus pensamientos. Si haces eso, son hechos también, que no son evidentes, que son internos, pero que están demostrando que tienes una mente corrompida, una conciencia corrompida. Otra ya son las acciones, que es primeramente no buscar a Dios, hermanas, ¿no? O sea, como te decía, puedes ir a la iglesia, pero eso es ser alguien religioso. Alguien que nada más va y hace y sirve, etcétera. Y en tu casa puedes poner 20,000 prédicas y todo, pero en realidad tú no tienes una comunión con Dios, sentarte, orar, alabarlo y decir, Señor, te voy a buscar en tu palabra, te quiero conocer, ¿verdad? Eso y estudiar y memorizar su palabra, eso es buscar a Dios y poner por obra, por supuesto, todo lo que nos enseña. Entonces, cuando no creemos verdaderamente en el Señor, hermanas, es cuando pecamos. ¿Por qué no le crees? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estás afanada en todo. Ahí sería el resultado de esas acciones. Como no estás con el Señor, estás afanada en todo. En el trabajo, en la casa. Eres excesivamente limpia y te la llevas todo el tiempo limpiando la casa. Todo el tiempo haciendo ejercicio, todo el tiempo aquí, todo el tiempo allá. Pero no pasas tiempo con Dios, ¿no? Entonces eres excesivamente afanada. Por eso es el resultado también después de ser muy soberbia, presumida, vanagloriosa, descuidada,
A lo mejor en tu hogar eres muy descuidada, muy sucia, en tu persona también, con tus hijos. Entonces, todas estas acciones que aquí habla el Señor, dice que profesan conocer a Dios, ahí en Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan. O sea, no necesitas negarlo con la palabra, con tus palabras, hermanas. Tus hechos y mis hechos niegan a Dios. Dice aquí siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Entonces ese es una mente, ¿no? La que decíamos, la corrompida, que está contaminada, manchada ahí, que es como los fariseos, que manifestaban perfección, así exterior, pero interiormente no había justicia, no había amor, no había nada de lo que el Señor quería. Y bueno, ahora vamos a ver otra conciencia que es la cauterizada. Vamos a ver si no nos identificamos en esta. Y acompáñenme a Primera de Timoteo. Ahí antes de Tito está Timoteo, pero es la primera carta, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, aquí en el 2 es en el versículo 2 es donde se habla de esta conciencia cauterizada. Y aquí se refiere más a maestros de la palabra, hermanas, ¿no? Por eso dice en el versículo 1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? O sea, aquí habla más de maestros que enseñan la palabra, y también entra con estas personas que predican. ¿Das cuenta? Todos el Señor nos mandó, dice, ir y hacer discípulos, ¿no? Tú compartes con la vecina y todo. De alguna manera te conviertes en una maestra de la palabra, pero si tú no estudias, estás con el Señor y tus obras lo demuestran, te vuelves este tipo de personas que tienes una conciencia cauterizada, ¿no? Por eso dice aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pero si te fijas como dice, hipocresía de mentirosos. Hay veces que decimos, no hagas esto, no, es que el Señor dice esto, y es que, pero nosotros no lo estamos haciendo en nuestra casa, hermanas. Entonces nos vuelve mentirosas e hipócritas. Y de hecho esta palabra cauterizada, hermanas, significa alguien insensible. Es como cuando quemas algo, tienes en la mano algo, te quemas, pero ya muy profundo, y esa herida ya no tiene sensibilidad, ¿no? Está cauterizada. Entonces estas personas se vuelven hipócritas, mentirosas, y dicen no hagas, pero en realidad ellos o ellas lo siguen haciendo. Y a veces se dan cuenta que están haciendo una maldad, hermanas, y siguen haciendo. Lo llevan como una máscara para ocultar su verdadera identidad. Y como les decía, o sea, suprimen lo que su mente, su conciencia les está diciendo, ¿no? A veces ya les dicen, no, está mal, y ya a cuenta que dicen, no me interesa, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Esos son dos tipos de conciencias que tenemos que tener cuidado, y pasa cuando no pasamos tiempo con Dios o cuando no lo obedecemos. Se cauteriza completamente esa conciencia, hermanas, cuando no obedecemos, perdemos esa sensibilidad y después ya no nos damos cuenta, ya estamos muy alejadas de Dios. Ahora, nunca es tarde para regresar. Por ejemplo, tú estás escuchando esta palabra y, como dice este versículo, Proverbios 20:27, y esta es su palabra, hermanas, la que estamos leyendo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si ahorita tú estás como diciendo, ay, si yo tengo esto,
yo tengo esto, yo hago aquello. Es esta conciencia que Dios te está iluminando como una lámpara para que te des cuenta, y es el momento de arrepentirte. No cauterices más esa conciencia que tienes ahorita, que estás diciendo, sí, yo soy vanagloriosa, yo soy soberbia. Arrepiéntete, hermanita, decide en tu corazón no hacerlo más. Entonces, hermanas, oren perdón, sean honestas, examínense, termine ahorita el estudio, examínense sus corazones, busquen sinceridad, transparencia en sus pensamientos y en sus acciones, por qué hacen las cosas, ¿no? Este versículo nos enseña, hermanas, que nuestra conciencia tiene la capacidad de escudriñar, de buscar, investigar todo lo profundo que hay en nosotros, ¿no? Y como les decía, por supuesto, es mucho más así como se va al 100% cuando estamos pegadas a la palabra. Dice el Salmo 119, 5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nada te va a enseñar, hermanas, más que cuando tienes la palabra y ya lo que el Señor escribió en tu corazón. O sea, se unen, se hacen uno solo y te das cuenta perfectamente lo que haces, ¿no? Entonces, no desechemos la palabra, no nos volvamos religiosas, fariseas, para estar endurecidas, ¿no? En esta conciencia con una apariencia de piedad. Y bueno, vamos al siguiente versículo que está muy hermoso. Dice Proverbios 20:28, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta el trono. Vean qué versículo más hermoso, hermanas, porque aquí está hablando sobre el papel que juega en nuestra vida la misericordia y la verdad. Y estas verdades, hermanas, son necesarias para mantener seguro el gobierno de un líder, es lo que está enseñando aquí, ¿no? Para ayudar en su autoridad, en su capacidad para gobernar, así como en este caso, porque habla del rey. Porque por eso dice, misericordia y verdad guardan al rey. O sea, vamos a hablar sobre el liderazgo. Y aquí a todas nos queda, porque de alguna manera todas tenemos un liderazgo. Puedes en tu casa si eres mamá, tal vez en la escuela si eres la jefa de grupo, por ejemplo, en la iglesia. En alguna situación te toca tener liderazgo o vas a tener un liderazgo, y que mejor aprender de una vez, ¿no, hermanas? Entonces siempre debe de haber misericordia y verdad. A mí me encanta Proverbios 3:3 que dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, ¿no? Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, es muy hermoso porque dice, átalas a tu cuello, es como un adorno, como si fuera un collar. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Debe ser un adorno precioso, hermanas, para nosotras, la misericordia y la verdad. Ahora vamos a analizar qué es misericordia. Misericordia, de la palabra hebrea gesed, es bondad. Es un tipo de belleza, esa bondad en esas personas. En este contexto se refiere a la compasión, a ayudar, a ser generoso, aun cuando la otra persona merezca castigo. O sea, alguien que tiene autoridad se muestra generoso, compasivo, aunque no haya hecho muy bien la otra persona lo que le correspondía. Ahora, la palabra verdad, emet, del hebreo, significa confiabilidad. Es una verdad confiable. Se refiere a la exactitud, la veracidad, la honestidad en dichos pensamientos y actos. ¿No? Es muy profundo. O sea, esta autoridad del rey se mantiene por esta misericordia, esta verdad, esta clemencia, no con tiranía, ¿no? Entonces, como les decía, este versículo aplica a cualquier liderazgo que tengamos. Es fundamental para la construcción sólida y próspera en nuestra vida.
Entonces, ¿cómo la vas a aplicar en tu diario vivir, hermanita? En la vida cotidiana. O sea, ¿cómo tratas a tus hijos, por ejemplo? Cuando se equivocan, los humillas, les gritas, ya te equivocaste otra vez, eres una tonta, eres esto. ¿Cómo eres? ¿Cómo tratas a tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo? Cuando no llevan o van vestidas como debe de ser, o no hicieron algo correcto, ¿les gritas? ¿Las humillas? ¿Piensas por ellas? Porque a veces predisponemos, ¿no? Y a veces tuvieron una actitud y ya estamos pensando más allá y empezamos a juzgar y a criticar, ¿no? Debemos de ser muy veraces en nuestras decisiones, hermanas, muy justas, siendo compasivas. Eso es lo que nos enseña este versículo. Entonces debemos cuidar esa autoridad que el Señor nos da y que debe estar respaldada, y hay que grabárnoslo con misericordia y verdad. Vamos a ir a otro versículo que constate esto, hermanitas. Proverbios 29:14, por favor. Y dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. O sea, qué hermoso, ¿no, hermanitas? El rey que juzga con verdad. Dice que va a ser firme, firme para siempre. O sea, donde tú estés, cuando el Señor te ponga un liderazgo, donde seas y te mantienes con misericordia y verdad, ese liderazgo va a perdurar, ¿no? Va a estar firmes. Ahora, hay algo que me impacta, hermanas, porque hay veces que uno puede, confrontar a alguien con su pecado, porque nos tenemos que hacerlo con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Es un mandato del Señor, ¿no? Dice, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Pero ¿cómo vamos a exhortar? Pues con misericordia y verdad. Pero ¿qué pasa cuando esa gente no entiende? Se los digo, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasaba muy seguido. Porque cuando no se arrepentían o no hacían lo que decía la palabra de Dios, yo sentía un celo y un coraje de verdad, hermanos. Yo decía, ¿por qué no hacen caso? Si el Señor lo está diciendo, de repente me entraba así como, ¿qué pasa? O no lo dije bien, y a veces quería obligar de alguna manera, ¿no? Y no te vas a ir al infierno y tal, ¿no? No estaba teniendo esa misericordia. Se los digo honestamente, hermanas. Hasta que el Señor me habló en Proverbios 16:6. Y me acompañan ahí antes, porque una persona solamente se puede cambiar cuando tú le exhortas con misericordia y verdad, no por lo que tú le digas, pero sí puede cambiar solamente teniendo temor de Dios. Mira, aquí dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tú vas a corregir con misericordia y verdad. Pero luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, solamente cuando la persona a la que tú corriges verdaderamente teme a Dios, se va a apartar del mal, hermanitas. Del mal, perdón. Pero si no tienen temor de Dios, no se van a arrepentir, van a seguir haciendo lo mismo. Entonces tú te vas a dar cuenta. En tu iglesia, por ejemplo, porque todas ustedes a las que les comparto, pues somos hermanas, nos conocemos en la iglesia, la mayoría, algunas no, pero ¿qué pasa? Que a veces no te hacen caso, no nada, lo único que significa es que no tienen temor de Dios. Y ahí no nos queda ni enojarnos ni nada, porque no es nuestra iglesia, no son nuestros hijos, sí nos duele, pero son el pueblo del Señor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Pero quiero que reafirmar bien esto, hermanitas. Nosotras sí por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando nuestros hijos no hacen lo que les pedimos y los corregimos, sí hay que poner una disciplina y hay que hacer justicia, ¿no? Por eso ahorita que leíamos Proverbios 29:14, cuando dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, o sea, palabra juzgar es que va a ser justicia, va a ser un dictamen. Entonces, cuando tú tienes un liderazgo y vas a tener que tomar cartas en el asunto, haz de cuenta que tienes una trabajadora y llega tarde siempre, la vas a exhortar con misericordia y con verdad. Pero si no hace algo, pues vas a tener que ponerle una disciplina, un castigo, ¿no? Pero tienes que ser lo más misericordiosa posible. Y antes exhortarla con amor, con verdad.
Si no se arrepiente, bueno, pues ni modo, pero tú sí vas a tener que llevar una acción de justicia. Entonces, por eso les digo la importancia de estar en el Señor para no, pues ni excedernos ni quedarnos limitadas, ¿no? Que sea lo justo. Pero ¿qué pasa, hermanas, cuando tú como mujer en la iglesia tienes un liderazgo y exhortas y no se arrepienten, como ahorita vimos, no cambian? Pues solamente es en el temor de Dios, ¿no? O tienes algún hijo, un familiar alejado, y tu hijo no hagas esto, hijo no tomes y tal, y lo exhortas con amor y todo, y este familiar sigue pecando, pues es que no tiene temor de Dios. ¿Qué nos queda hacer, hermanas? Y fíjense que ahorita estoy estudiando Filipenses con unas hermanitas, y me ha impactado mucho este libro que estamos estudiando a profundidad de Filipenses, y Pablo oraba por todos sus hermanos, por toda la iglesia de Filipos, ¿no? Y quiero que me acompañen a Filipenses 1, del 3 al 5, por favor. Y Pablo, pues, era el líder, ¿no, hermanas? Entonces, Pablo aquí en Filipenses, la carta de Filipenses, fíjense cómo ora al Señor. Dice capítulo 1, versículos del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Solamente vamos a leer esos 3 versículos, hermanas, y me encanta. ¿Por qué? Porque un líder da gracias a Dios de todas las personas que tiene bajo su autoridad, ¿no? Dice el 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. O sea, así como, wow, con ese amor, rogando, Señor, ya me lo imagino, Señor, por favor, te pido por mis hermanos, tal y tal. Y lo que sigue dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿cómo oraba Pablo? Yo me imagino, Señor, que ellos tengan una comunión contigo, que no se despeguen de ti, Señor, concédeles tu palabra, háblales, Señor, ministralas, atráelas a ti. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanas? Que nosotras tenemos que orar por nuestros hijos, ¿no? Darles gracias a Dios por su vida, estando en pecado, estando en rebeldía. Señor, gracias por mis hijos, por la bendición, Señor. Y rogando con gozo, y Señor, concédeles arrepentirse. Y si son cristianos, pero están alejados y tienen, o como ahorita vimos, esa conciencia cauterizada, que ya no escuchan y tal, Señor, te pido por su comunión contigo, Padre. No los sueltes, Señor, manda que los rodeen hijos tuyos, Señor, que los atraigan a ti. O sea, todos los días, hermanas. O sea, si ustedes leen Filipenses y lo estudian, verán cómo Pablo era un amor hacia sus hermanos, hacia los que él tenía, ¿verdad? A su cargo como líder. Entonces ya vimos, hermanas, que ustedes y yo tenemos que exhortar y corregir con misericordia y verdad, pero solo si tienen temor se van a apartar del mal. Si no, no se van a apartar del mal. Ahí es donde entra nuestra ayuda, orando, rogando, clamando. Porque por la comunión que tengan en el Evangelio, o sea, estando en la palabra del Señor, conociendo a Dios, enamorándose, que el Señor los atraiga a ellos, que caigan de rodillas. Eso es lo que tenemos que hacer por nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia. Que le caes mal a una hermana, que ya no te habla porque le exhortaste con amor y se sienten juzgadas. No eres tú, acuérdate que nosotros somos como luminares en el mundo y la gente nos va a rechazar cuando está haciendo las cosas mal. No tomes represalias, no te enojes, no ora. O sea, si de verdad amas, porque somos un ejemplo del Señor, el Señor nos ama aunque somos pecadoras, ámalas, pide por ellas, ruega con todo gozo por esa comunión que tengan, ¿no, hermanitas? Y bueno, pues con esto terminamos estos versículos hermosos.
Recuerden memorizarla, no hay nada más hermoso que tener la palabra del Señor aquí en nuestra mente. Te duermes, vas en el metro, vas en el pecero, en el coche, en donde estés, y viene su palabra y la estás meditando y el Señor hace algo maravilloso, hermanas, porque eso que está en la mente baja en el corazón y el Señor te lo recuerda a cada momento, para cualquier circunstancia. ¿Sale? Y bueno, les mando un abrazo con todo mi cariño, que Dios las bendiga y las fortalezca en todo momento. Linda noche. Bye.